Anita? Bueno, ya está grabando. Vamos a empezar. Estamos en el libro El Camino, página 32. Ah, ya se está conectando Elsa, qué bueno que sí pudo. Ya se está conectando. Bueno, vamos a leer la página 32, ¿ok? Acuérdense que vamos a hacer el estudio personal de lo que ya vimos en el capítulo. No sé si te acuerdas tú, Magali, no sé, también tú, Claudia, ¿alcanzaste a ver el video que te mandé o no? ¿Sí lo viste? Ah, entonces sí sabes de qué se trató la última clase, Sí. gloria a Dios, del encuentro de Natanael con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Así que, Elsa, qué gusto que estés aquí. Yo Entonces, creo que está conectando su audio, sí. Bueno, vamos a empezar. Página 32. Elsa, si nos escuchas, página 32, vamos a empezar a leer. Yo creo que ya. Ok. Empecemos entonces, chicas. Estudio personal. Los discípulos tienen un encuentro con Jesús. Jesús llamó personalmente a Felipe y a Natanael para que lo siguieran. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Este es también el caso de otros muchos discípulos durante la vida de Jesús, incluyendo a hombres como Pedro, Santiago, Juan y Mateo. Eso está en Mateo 10, del 2 al 4. Y también llamó a mujeres como María Magdalena, Juana y Susana. Ver Lucas 8, 1 al 3. Eso está en Lucas 8, 1 al 3. Estas personas y muchas otras sirvieron y ayudaron a Jesús durante su ministerio en la tierra. Ok, ya de tarea que lean Mateo 10 del 2 al 4, subrayenlo, y Lucas 8 del 1 al 3 para que comprueben cómo el Señor no solamente llamó a Felipe y a Natanael, sino también a más hombres y a más mujeres también. Lo van a encontrar en esos evangelios, ¿ok? Entonces, dice aquí que estas personas y muchas otras sirvieron y ayudaron a Jesús durante su ministerio en la tierra. No solamente le sirvieron, sino que también ayudaron a Jesús durante su ministerio en la tierra. Lo interesante es que Jesús continuó llamando personas para él, incluso después de terminar su ministerio terrenal. Recuerden, el Señor estuvo hasta los 33 años aquí en la tierra, porque a los 33 años es que fue crucificado, resucitó al tercer día, estuvo 40 días resucitado viviendo aquí en la tierra hasta que ascendió al cielo y dejó la gran comisión a todos sus discípulos, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aún después, dice aquí, de terminar su ministerio terrenal, cuando estuvo aquí literalmente, físicamente, encarnado como hombre, aún después, él continuó llamando más discípulos a sus pies. Aún después de que su muerte, resurrección y ascensión fue consumada, por ejemplo, Jesús personalmente y de manera específica se acercó a un fariseo llamado Saulo de Tarso, que este es el famosísimo Pablo, un tremendo hombre de Dios, el apóstol Pablo, que fue usado de gran manera en casi la mayoría del Nuevo Testamento. Está escrito por el apóstol Pablo. Que antes se llamaba Saulo de Tarso, pero el Señor le cambió el nombre a Pablo. La historia de Pablo es una historia fascinante. Aquí vamos a leer un poquito solamente para desarrollar el tema del cual estamos hablando, de cómo se le reveló nuestro Señor Jesucristo personalmente a Pablo, así como lo hizo con Natanael. ¿Ok? Que eso es lo que estamos estudiando en este capítulo y en este estudio personal 1, ¿ok? Y cuando ven aquí que dice, se acercó a un fariseo llamado Saulo de Tarso. Recuerden que los fariseos, siempre que vean la palabra fariseo en el
en la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Fariseo se refiere a los eruditos en aquella época de la ley, los doctos, los que estaban letrados en la Torá, que viene siendo el Antiguo Testamento, las personas que conocían la ley de Dios al derecho, al revés, más o menos como decir los pastores de hoy en día, ¿ok? Los líderes eclesiásticos de aquella época eran los fariseos. Entonces aquí dice, un fariseo llamado Saulo de Tarso. O sea que Saulo de Tarso, que en este caso es Pablo, como el Señor le cambió el nombre, él era un erudito en las escrituras, en la Torá, en el Antiguo Testamento. Él era creyente, creía en Dios y estaba esperando al Mesías como todo judío, ¿ok? Todos los judíos estaban esperando al Mesías, al Salvador. La diferencia de unos y otros es que cuando el Señor llega y se presenta como yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, unos no creyeron en él y otros sí, ¿ok? Ahorita vamos a leer cómo Pablo originalmente no creyó en él como el Salvador, ¿ok? Pero vamos a ver en la historia cómo se pone de lindo. Dime, Magali. Por ejemplo, los judíos, tú sabes, los judíos ortodoxos, como todavía ellos leen el Torá, ¿serían fariseos? Fariseo realmente no es nada malo. Fariseo se refiere a las personas como los líderes eclesiásticos, líderes que se sabían toda la Torá al derecho y al revés. Acuérdate que en los israelitas tenían, sí, creo que ya lo habíamos hablado, los israelitas tenían siempre un rabí, un maestro, que los padres se los entregaban a los niños chiquiticos, a los rabís, para que los entrenaran y les enseñaran las escrituras, la ley de Moisés, la ley de Dios, todo lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se volvían unos eruditos, se sabían la Torá al derecho y al revés y todo. Ellos después se convertían en rabís también, en maestros. Rabí significa maestro, que también a nuestro Señor Jesucristo se han dado cuenta en los evangelios que los mismos discípulos le dicen rabí, que significa maestro, en hebreo. Entonces, esas personas eran las, déjenme que me está haciendo eco con lo de mi mamá que está escuchando. Mami, bájale un poquito. Es que mi mamá está en la cocina escuchando y se hace como eco. Entonces, se refiere a los líderes eclesiásticos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, un judío hoy ortodoxo no necesariamente tiene que ser un fariseo, porque un judío no necesariamente se puede saber la ley. Créemelo, que he conocido cristianos que saben más del Antiguo Testamento, que es la Torá de ellos, que ni un mismo judío, y que siguen más los mandamientos de nuestro Señor siendo cristianos que ni siquiera un judío. La prueba está que yo conozco muchos judíos que son homosexuales y no tienen revelado que Dios no los ha hecho homosexuales, que Dios creó al hombre y creó a la mujer y que ellos tienen por parte del Señor una mujer ya destinada para ellos, para que los amen, que formen una familia, que están engañados totalmente por Satanás, ¿verdad? Y ellos están en pro y son los fundadores del LGBT, la mayoría son judíos. Hollywood está lleno de Hollywood, los dueños de Hollywood son judíos. Y la mayoría de la gente que está en Hollywood, ahí se mueve todo eso, todo sexo, drogas, se mueve pornografía, se mueve hasta pedofilia. Y entonces tú dices, bueno, ¿se saben? ¿No son judíos? ¿No se saben toda la Torá? ¿Verdad? Ay. ¿Te fijas cómo no tiene nada que ver? ¿Verdad? Eso no tiene... Como también hay cristianos que se supone que deberíamos estar estudiando la palabra, saber las escrituras, y hay muchos cristianos que no tienen testimonio, que sirven de piedra de tropiezo para otras personas que dicen, ay, pues no es tan cristiana, pues no va a la iglesia todos los domingos, va al estudio bíblico, va al discipulado, y mira cómo es de mentirosa.
o mira cómo es de tramposa. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Entonces, el ser fariseo es el que está estudiado y letrado en la palabra. No necesariamente, aunque se la sepa toda al derecho y al revés, significa que la va a poner en práctica. Por eso el Señor Jesús les decía, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Según ustedes, se saben la ley al derecho y al revés, pero no la practican. ¿De qué les sirve saberse toda la Torá de principio a final? Si son unos hipócritas, no tienen amor por su prójimo, son unos religiosos, les dijo religiosos, una cantidad de cosas que les dijo el Señor Jesús, porque eran nada más que religiosos, ¿verdad? Que no, una amiga mía tiene un dicho que dice, el padre Gatica predica y no practica. Predicaban, hablaban mucho y todo, pero no practicaban en el diario vivir su verdadero conocimiento que tenían en la palabra, ¿ok? Miren ahorita lo que vamos a leer de Pablo. ¿Cómo es posible que él asesinara a cristianos, matara a cristianos? Pues entonces no se sabe entonces la palabra, la Torá no dice la palabra no matarás. Entonces, ¿por qué él se dedicaba a matar cristianos? ¿Ven? ¿Te quedó contestada un poquito la pregunta de esa, Magali? Gracias, Gaby. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, vamos entonces a leer Hechos 9 del 1 al 6, donde vamos a hablar aquí un poquito acerca de Saulo de Tarso, que el Señor después le cambió el nombre a Pablo, ¿ok? Empezamos. Número 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, les voy a explicar hasta ahí. Esto se refiere a que Pablo, el sumo sacerdote era el que tomaba, los que tomaban las decisiones, era como decir la ley o decir los jueces en aquella época, ¿verdad? Tampoco es que uno iba a andar ahí matando a diestra y a siniestra, ellos también se regían por sus leyes. Entonces, aquí el apóstol Pablo, que en esa época todavía no era apóstol, Saulo de Tarso, quería que le dieran permiso los sumos sacerdotes, les pidió cartas para poder llevar a todas estas hombres y mujeres que él encontrara en todos los poblados que él visitaba. Él andaba de pueblo en pueblo, se metía en casas, en chozas, en viviendas, agarraba de los cabellos a las personas, los arrastraba, venía con un montón de gente de su ejército, los golpeaban, los acribillaban y todo, y se los llevaban, obviamente, a Jerusalén, los traían presos, a presentárselos al sumo sacerdote para que fueran enjuiciados de que eran cristianos. ¿Para qué? Para que los mataran. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está diciendo aquí este pasaje. ¿Ok? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Justo iba en camino a Damasco por a pedir esas cartas
a las sinagogas de Damasco para llevárselas al sumo sacerdote, para ir a llevar a todos estos cristianos que él perseguía. Andaba haciendo de sus fechorías, yendo a perseguir cristianos, cuando en el camino se topa con el Señor. Como el Señor, recuerden, ya el Señor había ascendido, ya el Señor ya no estaba físicamente aquí en la tierra, pero como Él se le presenta de manera sobrenatural, le habla con voz audible, si pueden verlo aquí, y encima dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él pudo sentir ese resplandor de luz que caía a la tierra y venía desde el cielo. Aquí dice, él cae en tierra en ese momento, o sea, se desploma en ese momento porque queda impactado ante el suceso sobrenatural, porque pues si va en un caballo, en camino a un pueblo y de repente ve esa luz del cielo que se abre, que le cae encima esa luz y una voz de estruendo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense nada más el impacto que pudo haber tenido eso para Pablo. Imagínense ustedes en ese momento estar pasando por la misma circunstancia. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Él le contesta al Señor, ¿quién eres? Cuando oye su nombre. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí es importante esta enseñanza, chicas, porque ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús o Pablo estaba persiguiendo cristianos? El Señor ya había ascendido al cielo. Sin embargo, aquí dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que cuando nosotros somos perseguidos por la causa de nuestro Señor Jesucristo, no nos están persiguiendo a nosotros, lo están persiguiendo ¿a quién? A Él. Cuando nosotros somos rechazados, muchas veces hablamos del Señor y la gente nos rechaza. La gente no nos está rechazando a nosotros. ¿A quién están rechazando? Al Señor. Y aquí hay un ejemplo más claro que podamos ver, que el mismo Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que cuando ustedes se sientan perseguidas, cuando ustedes se sientan rechazadas, piensen, no me están persiguiendo a mí, no me están rechazando a mí, están rechazando al Señor y están persiguiendo al Señor, porque ustedes solo son instrumentos de Dios para llevar las buenas nuevas. Estos cristianos estaban recibiendo al Señor y llevando a la vez las buenas nuevas a otros para que conocieran también del Señor. ¿Ok? Miren lo que le contesta. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa es una tremenda enseñanza también. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces significa dar patadas. ¿Ok? Eso es lo que significa dar coces, dar patadas. En aquella época, acuérdense que ellos eran muy agricultores. Entonces, van a encontrar a través de toda la Biblia que siempre el Señor se refería en terminología que ellos pudieran también entender por la época. Es como que si hoy en día hubiera llegado el Mesías aquí, el Señor a lo mejor nos hablaba por WhatsApp, por Instagram, por las cosas que hay hoy en día, ¿verdad? Para darnos ejemplos que pudiéramos entender. En aquella época él siempre les daba ejemplos, cosas de agricultura. Coces, como les dije, son patadas o de un buey o de un caballo o de un animal de carga. ¿Por qué? Porque en la agricultura se usaba el labrador, cuando usaba los dos bueyes para arar la tierra, utilizaba un aguijón y ese aguijón era como un palo que tenía un fierro en la punta que servía para dirigirlos a los bueyes, ¿ok? Para que ellos siguieran los surcos donde iban a arar la tierra. Pero los animales, los bueyes, como no les gustaba ser dirigidos por el campesino, les dan patadas. Y al dar patadas, ellos mismos se lastimaban con el pico
del aguijón que el agricultor utilizaba. Entonces, sin querer, obviamente ellos son pues animales, sin querer ellos mismos se estaban lastimando, pero realmente esa cosa no era para lastimarlos, esa cosa era para dirigirlos a que hicieran el trabajo que se supone que tenían que hacer. Entonces, cuando aquí el Señor le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, en pocas palabras le está diciendo, no vayas en contra de mi voluntad, de lo que yo quiero hacer, como sé obediente. Él mismo, Pablo, se estaba dando contra el aguijón, contra el palo ese, porque Dios es Dios. ¿Quién puede ir en contra de la voluntad de Dios? Dios va a revelársele a quien él se le quiera revelar y él va a hacer su voluntad conforme a él le plazca, le guste a Pablo, no le guste a los fariseos, le guste a quien le guste. Entonces, ahí esas palabras, el Señor se las dice a Pablo como te estás dando tú mismo, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú mismo te estás dando solo. Contra mi voluntad nadie puede. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer y te estás lastimando tú mismo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí, ahí Pablo tuvo por la revelación por completo, porque él pudo seguir peleando contra el aguijón y decir, ¿tú quién eres? ¿O qué? Montarse su caballo y seguir, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sin embargo, ahí él contestó al llamado. Yo creo que el Señor se tuvo que, yo siempre he pensado esto, yo creo que el Señor tuvo que presentarse a Pablo de esa manera sobrenatural a Pablo, porque el Pablo tenía el corazón tan endurecido que era la única manera en que él iba a reconocerlo como el Salvador que él estaba esperando por tantísimo tiempo, pero que no creía que fuera Jesús. Y después más adelante, pero solamente nos vamos a quedar ahí, se los adelanto un poquito también, Pablo se queda ciego también con esa luz. Ustedes después en su casa con tiempo sigan leyendo toda la historia de Pablo. La historia de Pablo es fascinante. Esta es como la introducción de cómo el Señor lo usa. Pero solamente estamos utilizando estos versículos de Hechos 9, solo del 1 al 6, para hacer hincapié en lo que estamos estudiando de cómo cómo el Señor, aún después de su ministerio terrenal, se seguía revelando a las personas. Y Pablo es un super ejemplo de cómo se le reveló a él de manera sobrenatural y cómo Pablo decidió seguirlo y se convirtió en uno de, mire, por Pablo es que tenemos el evangelio hoy en día, imagínense, él predicó por Grecia, por Roma, por Macedonia, por Tesalónica, por donde no predicó el apóstol Pablo. O sea, el evangelio ha llegado a nosotros por gracias al apóstol Pablo que se dejó usar por el Señor Jesucristo. Así que este es otro ejemplo grandísimo y muy lindo, otra historia de cómo cómo el Señor se nos sigue presentando a cada uno y nos da revelación para nosotros aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. A cada quien, como hablamos la clase pasada, se le presenta de una manera personal y diferente. ¿Ok? Sigamos leyendo. Saulo se había dedicado de lleno a seguir su rumbo en la vida, que implicaba respirar amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, respondió al llamado de él y todo cambió. Saulo cambió. Él se alejó por completo de su vieja manera de vivir y comenzó el peregrinaje de seguir a Cristo. Imagínense, después de estar matando cristianos, ahora se convirtió en tremendo cristiano, ¿no?
Hoy conocemos a Saulo por su otro nombre, el apóstol Pablo. La historia de Pablo es importante porque nos recuerda la necesidad de arrepentirnos cuando respondemos al llamado de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí Pablo, obviamente, imagínense cuántos cristianos no mató, persiguió, vituperó. Yo no me imagino cuando en ese encuentro con el Señor todo lo que le tocó al Pablo arrepentirse y pedirle perdón al Señor por todas las fechorías que hizo, por todos los asesinatos, por todas las muertes, por toda la sangre derramada. Y él es un gran ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros debemos siempre, nos recuerda aquí la necesidad de arrepentirnos. Siempre nosotros como cristianos nos debe de, algo que nos debe de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, que nos debe de representar es el arrepentimiento. Nosotros debemos de ser conocidos por personas que siempre estamos en constante arrepentimiento, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque somos imperfectos, el único perfecto es Dios. Vamos a seguir fallando. Entonces, si vamos a seguir fallando, pues, ¿qué nos diferencia de la gente que no conoce a Cristo? Si ellos fallan y nosotros fallamos. La diferencia es que nosotros somos pecadores arrepentidos. Nosotros nos arrepentimos, nosotros no lo queremos hacer más. Nosotros peleamos contra eso que sabemos que está mal, lo aborrecemos, eso que hacemos que está mal. ¿Ok? ¿Qué ideas o imágenes le vienen a la mente cuando escucha la palabra arrepentirse? A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? ¿Qué ideas o imágenes le vienen a la mente cuando escucha la palabra arrepentirse? Cambio. Totalmente, ya, así. Cambio. Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Nosotros cuando estábamos en el mundo que no conocíamos a Jesús teníamos remordimiento, ¿verdad? Cuando hacíamos algo, porque Dios nos ha dado una conciencia, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, aún sin conocer del Señor. Entonces, cuando ese era remordimiento. El remordimiento es el temor que tenemos de la consecuencia que va a traer eso que estamos haciendo. Pero eso es por el momentito. Y ya, después no nos pasó nada o pasamos por la consecuencia y ya. Pasa una semana y lo volvemos a hacer. Y pasa un mes y lo volvemos a hacer. Y pasan 3 días porque solamente es remordimiento. No hay cambio. La persona lo sigue haciendo. ¿Ok? Solamente tienen miedillo ahí a la consecuencia y ya. El arrepentimiento es lo que dijo Elsa. El que está verdaderamente arrepentido cambia. Cambia. Tarde que temprano esa persona empieza a cambiar. Y al principio, ¿cómo es? Lo aborrece eso. Reconoce que eso está mal, es número uno, porque hay gente que ni siquiera es la gente cuando el remordimiento ni siquiera reconoce que está mal. Ay, todo el mundo lo hace, ay, está bien. No. Nosotros tenemos que reconocer que eso está mal delante de Dios. Y después arrepentirnos y después tiene que haber un cambio. Al principio empezamos aborreciendo eso, odiándolo, no queremos hacerlo más y ya después paramos de hacerlo por completo. Empezamos, es un proceso, acuérdense, la santificación es progresiva. Ok, muy bien, Elsa, espectacular. El arrepentimiento es cambio, cambio. Vamos a leer la página 33. Arrepentirse es apartarse de algo o cambiar de idea, ¿ok? Ese es el arrepentimiento. Apartarse de algo, en este caso del pecado, de lo que es algo malo, o cambiar de idea, cambiar, ¿verdad? En algo, de un pensamiento de que antes teníamos de que eso era correcto, ahora que lo vemos en la palabra y vemos que para Dios es incorrecto, entonces hacemos un cambio, ¿ok? Y eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Él quiere que nos alejemos de nuestro modo de vida anterior. ¿Cómo es nuestro modo de vida anterior?
pleitos, chismes, brujería, idolatría, mentiras, robo, traiciones, todo lo que son las obras de la carne, todo lo que es pecado, ¿verdad? Habladurías de la gente, corazones endurecidos, desobediencia total ante Dios, ¿ok? Y el Señor, que Él quiere que nos alejemos de nuestro modo de vida anterior y de la dirección que llevábamos y que lo sigamos a Él. Y seguirlo a Él implica cambiar de vida por completo, totalmente por completo. Porque ya acuérdense que siempre les he dicho eso de que con el Señor estamos como en el mundo al revés, digo yo. Es el mundo como al revés con el Señor. No sé, tú que vives en Orlando, Magali, ¿nunca has llevado a tus hijas a ese lugar que tiene un edificio así que se Sí, llama Wonder algo, ¿no? ¿Cómo se llama? la casa al revés. La casa al La revés, así casa al que está revés. así. Sí, sí, yo también siempre que enseño me imagino esa casa así al revés, que así es con el Señor, es el mundo al revés, porque este mundo te dice todo lo contrario a lo que la Biblia te dice. El mundo te dice, ay, todo el mundo echa mentiras, ay, todo el mundo engaña, ay, todo el mundo esto. Sin embargo, el Señor, no, todo es al revés. No mentir, no chismear, no hablar mal, no hablar con sabiduría y tantas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos enseña en su palabra. Es completamente diferente. Hay que cambiar al 100%. En realidad, de acuerdo con el Evangelio de Mateo, el arrepentimiento era el tema principal del ministerio temprano de Jesús. Vamos a leer Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, miren, pongan atención, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo el Señor se los está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ahora vamos a leer Marco. Después que Jesús fue encarcelado, perdón, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, aquí otra vez, arrepentíos y creed en el evangelio, ¿ok? ¿Por qué necesitábamos arrepentirnos? Porque acuérdense que la paga del pecado es muerte. El ser humano, desde lo que pasó en el jardín del Edén, empezó a pecar y el ser humano no se cree pecador, el ser humano se cree justo. Y resulta que no hay ni uno justo, dice la palabra. El único justo es Dios. Y nosotros estamos llenos de pecado, nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, y por eso es que cuando llegamos a los pies de Cristo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y Él murió en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Por nuestros pecados, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que cuando las personas llegan a los pies de Cristo entiendan bien por qué me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Pues porque eres pecadora. Todos somos pecadores. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, desde lo que pasó en el jardín del Edén. Ay, pero yo no soy ni Adán ni soy Eva, que a mí me han dicho así a veces. Pero yo qué culpa tengo de lo que hicieron Adán y Eva. Pues sí, pues resulta también, ¿qué culpa tuvo el Señor Jesús de pagar en la cruz por el pecado de toda la humanidad? Y yo siempre les explico, si usted hubiera estado en el jardín del Edén, usted hubiera, en el lugar de Eva, usted hubiera hecho exactamente lo mismo de lo que hizo Eva. Y así lo dice la palabra, que si por uno entró el pecado al mundo, que en este caso es por Adán, ¿verdad? Si por uno entró el pecado al mundo, por uno obtuvimos la salvación. ¿Y quién es ese uno? Nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, encontramos misericordia delante de Dios y fuimos justificados, lavados y perdonados de nuestros pecados. ¿Ok? Vamos a leer la pregunta. ¿Qué papel jugó el arrepentimiento en su decisión de seguir a Jesús? ¿Quién quiere contestar esto?
¿Qué papel jugó el arrepentimiento en su decisión de seguir a Jesús? ¿Fue algo importante? ¿No fue nada importante? ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? ¿Todavía usted cree que no se tiene que arrepentir de nada porque usted es perfecta? A ver, Yo ¿quién quiere creo, contestar? yo creo que todo el tiempo, ahora yo todo el tiempo como que paso arrepintiéndome, es como que de todo el tiempo, de todos los días, de cada cosa que hablo, que digo, que pienso, entonces ya lo asimilo justamente con Jesús, con Dios, con el arrepentimiento. A ver, estoy pensando mal, estoy diciendo mal, estoy ya, como que ya lo pienso. Entonces ya es algo de todos los días. Y pues para mí lo mejor que me pudo haber pasado, el arrepentimiento y de Ah, corazón. amén, amén, amén. Así es. Nos tiene que caracterizar eso. Nos tiene que caracterizar. Una persona que no está arrepentida es una persona que tiene demasiada soberbia en su corazón, porque todos los días pecamos. La palabra del Señor dice que pecamos, miren, de pensamiento, de hasta de omisión, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Y cuántas veces sabemos orar por alguien y no lo hacemos? ¿Cuántas veces podemos ayudar sabemos llevarle un plato de comida a una persona que está en necesidad y no lo hacemos? O vemos que hay necesidad en alguien y, yo estoy muy ocupada, yo no tengo tiempo, a mí no me moleste con esas cosas porque yo no te... Todas las cosas que nos hacemos de la vista gorda, que la palabra lo dice, o sea, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Entonces, de pensamiento tan solo, el juzgar. Yo siempre digo, uno prende la televisión o te metes al Facebook, gracias a Dios que yo no tengo Facebook para pecar menos, te metes al Facebook y ahí empiezas a pecar con esto, miren, con el juicio. Y esa porque está vestida así. Y esa quién le dijo que se ve tan bonita. Y este mira que no sé cuánto. Y quién es... Pero miren, no tiene que salir ni una palabra en nuestra boca. Aquí, todo aquí. Aquí. En el corazón. Pecamos de corazón. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Que no asesinamos a las personas así literalmente de pum, pum, con una pistola. Que desde el corazón, con el odio, estamos asesinando a una persona. Desde el corazón, ya nos convertimos en homicidas. Desde el corazón. Así que muy buena tu respuesta, Magali. Eso nos debe de caracterizar y estar todos los días en constante arrepentimiento y analizándonos, hacernos el scan todos los días. El arrepentimiento es un paso necesario para responder al llamado de Jesús. Sin embargo, no es un paso que usted da solo una vez. ¿Ya ven? Continuamos alejándonos de Dios y de su misión para el mundo, incluso después que decidimos seguirlo a Él. Por lo tanto, ser un discípulo de Jesús es vivir una vida de arrepentimiento en la cual con regularidad, no a veces, no cada 1000 años, no solo una vez, con regularidad nos volvemos para alejarnos del pecado y una vez más decidimos contestar a su llamado, ¿ok? El arrepentimiento tiene que ser con regularidad. Pregunta, ¿en qué aspectos de su vida necesita arrepentirse de sus pecados y volver a Jesús? Eso va a ser tarea, ¿ok? Porque eso es algo personal. Y la pregunta 2 también, ¿qué pasos puede dar para asegurarse de que el arrepentimiento sea una parte habitual de su vida espiritual? Tarea también, ¿ok? Vamos al número 2. Estudio número 2, página 34. Lo vamos a hacer también hoy porque esto también de aquí mucho es parte de la tarea. ¿Ok? Estudio personal 2. Los discípulos son transformados por Jesús. Es cierto que el apóstol Pablo tomó conscientemente la decisión de arrepentirse después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Él cambió de oponerse por completo a la causa de Cristo, de perseguidor
y hasta de matar a los discípulos de Jesús, a invertir sus recursos en el progreso de esa causa. Él cambió por completo la trayectoria de su vida. Sin embargo, también es cierto que Pablo no hizo ese cambio tan drástico completamente por sí mismo. Él fue capaz de cambiar el rumbo de su vida porque él había sido cambiado. Pablo fue transformado durante su encuentro con Jesús. Él llegó a ser alguien diferente a lo que había sido. Este fenómeno es lo que hoy llamamos una transformación espiritual. El mismo Pablo lo describe mejor en una de sus cartas a la iglesia primitiva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso está en 2 de Corintios 5 al 17. Aquí el apóstol Pablo nos habla de esa transformación espiritual. Nosotros somos ya nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que hicimos ayer y nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, el Señor ya lo perdonó. Ya, somos criaturas nuevas y todo eso quedó, las cosas viejas pasaron. Todo lo que hicimos hace 5 años, hace 7 años, hace 10 años, antes de ser cristianas, recién nos convertimos, todas esas cosas quedaron atrás. Dice aquí la palabra. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No podemos estar también con esa mentalidad de seguirnos latigando, ¿verdad? Con la culpa, porque entonces, ¿de qué sirvió entonces el sacrificio del Señor en la cruz? Si nosotros no nos seguimos culpando por nuestros pecados del pasado, ¿ok? Él ya pagó en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y por nuestros pecados futuros, por los que vamos a cometer pasado mañana, el lunes, el martes, el jueves, ¿ok? Somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso es que tenemos que arrepentirnos todos los días, ir a su presencia y santificarnos, transformarnos, mejorarnos cada día más, ¿ok? ¿Cuáles son algunas de las cosas viejas que han desaparecido de su vida? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Algunas de las cosas viejas que han desaparecido de su vida. Algo del pasado. Algo que hacían antes que ya no hacen, ahora que conocieron al Señor. Yo, por ejemplo, las mentiras. Ya. No. Te la gané, Elsa. Dime otra, Elsa. Hacer lo que me da la gana. Sí. Sí, eso es buenísimo, sin preguntarle al Señor. Por eso yo digo, después le andamos reclamando al Señor y yo pienso, dijo el Señor, a ver, tú me preguntaste si era mi voluntad que tú compraras ese carro y después nos estamos quejando, ¿no? Con él porque salió el carro feo, malo, le estamos metiendo dinero y nunca le preguntamos. Claro, porque hacemos lo que nos da nuestra regalada gana todos los días, sin pedirle dirección al Señor. Muy bien, Elsa, muy, muy bien. ¿Una persona más que quiera decir alguna cosa vieja que haya desaparecido de su vida ya? Ahí se me fue. Las maldiciones, de maldecir a las personas, Sí. Criticar. Y la crítica, ay, sí, la crítica. La crítica es muy difícil, esto es, no sé, a veces es que no queremos criticar, pero el diablo nos obliga. Mira, vela, cómo te ve, mira, ay, pero tenemos que Yo recuerdo hacerlo. que yo tenía una amiga que decía, ay, yo no quiero pecar, pero ¿cómo se le ocurre a esa pastora ponerse un saco azul con un pantalón café? Sí. Me acuerdo que eso decía mi amiga, yo no quiero pecar, pero ¿cómo se le ocurre? Se justificaba. Sí, se justificaba, ¿no?
Así es, así es. Tantas cosas, ¿no? Que hemos Sí, cambiado y ahí poco a muchas poco cosas. seguiremos cambiando más para la gloria de Dios. ¿Qué Así cosas es. nuevas ha experimentado después de encontrarse con Jesús? A ver, algo nuevo, nuevo que hayan experimentado. El perdón El perdón, es sí, difícil, pero se puede. sí, sí, experimentar el El perdón. perdón el perdón es como difícil decir te amo. Sí, 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 Es difícil también. pedir perdón como difícil Como decir te decir te amo. amo. Y sobre todo decir te amo a alguien que te está tratando mal, porque Sí, pues a las hijas de uno, a exactamente. la mamá, a la Ujú. gente que lo trata bien, es fácil. Así es, Pero el así Señor es. dice que amemos a nuestros Enemigos. enemigos. Ujú, así es. Así nos la pone bien duro el Señor, dura, dura, dura. Ujú. Así es, el perdón, muy bien, Gaby. ¿Alguien más? Claudia, tú que estás más nuevita, ¿algo que hayas experimentado después de encontrarte con el Señor? ¿Algo? Como dejar el juzgar, ¿Juzgar? También. el Sí, juzgar, ese es bien difícil también. sí, Sí, es, sí, sí, es sí. bien difícil Sí. y porque tendemos a hablar desde nuestra posición y nunca nos ponemos Sí. o nos cuesta ponernos en la posición del otro, entonces es fácil lanzar un juicio Un juicio. desde mi Perspectiva. desde mi perspectiva, Sí, exacto. sí, Ujú. sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Ok, muy buena respuesta también. Cosas nuevas que experimentamos después de encontrarnos con Jesús. Sigamos leyendo. El tipo de transformación que experimentamos de inmediato después de encontrarnos con Jesús es lo que se conoce como la justificación. ¿Ok? El Señor nos justificó en el momento en que sentimos esa transformación inmediata. ¿Ok? En el momento. ¿Ok? Eso se le llama justificación. Este es un término legal que destaca la culpa que todos llevaron debido a nuestro pecado. La buena noticia del Evangelio es que cuando respondemos al llamado de Dios, experimentamos el perdón de nuestros pecados de una manera que cambia nuestro estatus legal ante Dios. Llegamos a ser justificados ante los ojos de Dios porque estamos cubiertos con la justicia de Jesús. El Señor es el que nos justifica cuando llegamos a Él. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. La palabra dice que no hay ni uno justo. Entonces uno dice, bueno, entonces, si no vemos ninguno justo, ¿cómo dice la palabra que la oración del justo puede mucho? A ver, explíquenmelo. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Yo digo, no, Señor, es que tú te llevas la gloria en todo. Él se lleva la gloria. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros fuimos justificados delante del Padre. Ya la ira de Dios no va a caer sobre nosotros por lo que pasó en el jardín del Edén, en Génesis 3, que ya todas han leído. Ya ven que cayó maldición a toda la tierra, toda la humanidad, pero ya nosotros por el sacrificio del Señor fuimos justificados delante de Dios Padre. ¿Ok? Dice, Pablo explica esto así. Vamos a leerlo aquí en Romanos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ven? ¿De la ira de quién? De la ira de Dios, Padre. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ok? Si aún siendo enemigos de Dios, porque la Biblia dice que éramos enemigos de Dios en el momento en el que pasó lo del pecado en el jardín del Edén, lo de la desobediencia de Adán y Eva. Éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo.
mucho más, ya estando ahora reconciliados, ¿verdad? Seremos salvos por su vida. Si ya ahora, si anteriormente, cuando éramos enemigos, el Señor tuvo la misericordia de mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, imagínense, siendo enemigos, tuvo misericordia, ahora que estamos ya reconciliados, con mayor razón, ¿verdad? Seremos salvos por su vida. ¿Ok? Vamos a pasar a la página 35. Y ahí es donde les voy a dejar toda esa primera parte de tarea, donde dice, lea los siguientes pasajes de las Escrituras y anote cómo ellos han contribuido a su comprensión de la justificación. ¿Ok? Para que quede bien entendido lo de la justificación, van a leer Hebreos 9, 19 al 22, Romanos 5, 6, 9, Gálatas 2, del 15 al 16. ¿Ok? Y lo van a hacer de tarea. ¿Ok? Continuemos. Mientras que la justificación describe la transformación espiritual que experimentamos inmediatamente después que nos encontramos con Jesús y decidimos seguirlo, ese no es el final, ese es el principio. Él nos justifica en el momento en que lo recibimos y lo aceptamos. De hecho, seguir a Jesús es ser transformado continuamente, de manera que lleguemos a ser más y más semejantes a Él, a medida que continuamos siguiéndolo. Esta transformación continua nos lleva más cerca de llegar a ser la persona que originalmente Dios planeó que llegáramos a ser. Poco a poco vamos a ir llegando a esa persona que Dios planeó que fuéramos, pero que a causa del pecado, ¿verdad? Se truncó todo eso, pero que para la gloria de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora en Él encontramos perdón, salvación, justificación, reconciliación y santificación. ¿Ok? Este proceso se conoce como la santificación. ¿Ok? Y recuerden, es progresiva. La santificación es progresiva. Poco a poco irnos mejorando, poco a poco irnos pareciendo más a nuestro Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro? Nuestro Señor Jesús. De nuevo, Pablo nos ayuda a entender. Vamos a leer 2 de Corintios 3:18. Ay, Claudia, tú tienes el libro nuevo. Sí. Y no te aparecen los versículos, ¿verdad? En el libro nuevo sí te aparecen, ¿o no todos? Ah, no, yo tengo el otro. ¿Sí? Sí. Pero ¿te aparecen los versículos o no? Los tienes que... Ah, sí tienes este, ok. Sí. Es el 1 el que no tienes, ya te entendí. Sí, Ya sí. Ok, Ajá. sigamos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ay, ahí lo está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Lo voy a volver a leer. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso a veces cuando la gente me pregunta, no, pero es que esa persona nunca cambió, nunca da fruto, nunca no sé cuánto. Pero si aquí dice que todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, les digo, es porque verdaderamente no han nacido de nuevo. No tuvieron un encuentro personal con el Señor de verdad. Eso fue de emoción, porque necesitaba que le hiciera el Señor el milagrito y después se desapareció y nunca más volvió, porque quería vender sus productos en la iglesia y fue ahí a ver a quién le vendía sus productos, pero esa persona andaba buscando otra cosa, menos al Señor. Cuando uno verdaderamente ama a Dios, busca la santificación todos los días. No hay manera de que no haya cambio, no hay manera de que no haya transformación. Uno quiere agradar a su Señor. El que me ama hace mis mandamientos, dice el Señor. El que verdaderamente ama al Señor hace sus mandamientos. Así es. Entonces,
Por eso esas personas que me dicen, no, y entonces, no, pues esa persona no ha conocido a Cristo, no ha nacido de nuevo, no es verdad, fue por emoción, lo manipularon, nada más quiso, a ver, recibe a Cristo. Ok, ya, sí, ajá, lo recibo. Pero la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No, no ha creído de corazón porque no ha habido cambio. Oren por esa persona, yo siempre les digo, para que el Señor de verdad lo redarguya y tenga un encuentro verdadero con el Señor para que empiece a haber cambio y transformación. O Ok, sea, porque aquí lo dice. nunca se arrepintió. ¿Cómo, Elsa? Nunca se arrepintió. Sí, no, eso fue falso, no es cierto, ni se arrepintió, ni nada, no es verdad. Esa persona verdaderamente no es discípulo, no es cierto. Ujú. Ay, no hay manera, no hay manera. Una persona que verdaderamente le entregó su vida al Señor aborrece el pecado, quiere cambiar, quiere complacer. Yo quiero complacer a mi Señor todos los días. Todos los días le fallo y todos los días le pido perdón y todos los días quiero ser mejor para agradarlo a Él, para ser obediente a Él. Porque ¿qué le podemos ofrecer a Dios? A ver, dígame usted, ¿qué le puede usted ofrecer a Dios? A Que no Dios. tengan. Ujú. Dios, nada más que un corazón obediente. Es lo único. Un corazón obediente Corazón contrito y y humillado. humillado, exactamente. Un corazón contrito y humillado, para que de ahí salga un corazón obediente. Porque Ujú. de ahí, ¿qué más de Dios es Dios? ¿Qué le va a llevar a Dios? ¿Qué oro, plata? ¿Qué le va a dar? Dios es el dueño de todo. Dios no Así es. necesita nada. ¿Qué le podemos? Es con lo único con lo que podemos sorprender a Dios, con un Ujú. corazón Así es. obediente. ¿Ok? Así es. Preguntas, las dos últimas preguntas. ¿Siente usted que con regularidad experimenta una transformación espiritual como un seguidor de Jesús? Explique, es de tarea. En la actualidad, ¿qué obstáculos le impiden experimentar más profundamente la transformación espiritual? Es de tarea. ¿Ok? Y aquí damos por terminado el estudio personal 2 de este capítulo que fue la sesión 2, que se llamaba Jesús llama a sus discípulos. ¿Alguna pregunta, chicas, duda respecto a lo que estudiamos? ¿No? Bueno, si tienen oportunidad, les exhorto a que estudien un poquito más acerca de la vida de Pablo. Eso está ahí en Hechos 9. Y yo sé que el Señor les va a reafirmar más lo que aprendimos hoy y van a profundizar más, ¿verdad? Porque esto solo fue un pequeño pasaje. Es sumamente interesante de los discípulos del Señor o apóstoles del Señor que yo más admiración tengo por él. Yo creo que precisamente porque era tan perverso, tan perverso, tan perverso, tan perverso, al grado de asesinar cristianos y ver cómo el cambio y la transformación que me impacta demasiado su vida, me identifico mucho con él, que es fascinante la vida del apóstol Pablo. Así que la que quiera de tener un poquito extra de tarea, estudien en la palabra la vida del apóstol Pablo. ¿Ok? ¿Quién quiere orar para que terminemos? Ya oró Magali para empezar. ¿Quién quiere cerrar? Gaby, ¿quieres cerrar tu Yo, oración? ¿Sí? ok. Papito Dios, Padre Celestial, Padre amado, gracias por esta noche, Señor. Gracias por habernos traído, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que no regresa vacía, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas transformándonos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de Gaby, Señor, por ese amor tan grande que te tiene, Señor, y a todo el ministerio que tú le has dado. Bendecimos su vida, Señor. Gracias por la vida de cada discípula que has unido, Padre Celestial, a este grupo, este discipulado, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellas, Señor, en especial de Claudia, que acabó de unirse, Señor. Bendecimos su vida, Padre Celestial.
Gracias, Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, Amén. como habíamos muy poquitas cuando empezamos, no les presenté a Claudia porque ya estábamos en la clase, pero ahora sí. Claudia es la amiguita de Magali, que ya Magali nos había contado anteriormente, y Claudia y yo estamos haciendo en privado el libro 1. Solamente hemos avanzado una sesión, ¿verdad, Claudia? Pero ahí poco a poquito vamos a terminar. Y yo le he estado pasando las grabaciones de este libro 2 del camino y ella se ha ido poniendo ahí al corriente también. Así que, bueno, se las quiero presentar, Claudia Hernández. Bienvenida, Ella es bienvenida. Elsa, gracias. Gaby, Lilian, que es mi mamá. Bueno, Magali ya la conoces. Y tenemos a Valeria, pero que hoy no se pudo conectar, que es la hermana de Gaby y hija de Elsa. Y tenemos también a Yadira, otra amiguita, pero tampoco se pudo conectar. Ojalá que la siguiente vez que nos conectemos ya estén ellas también para que se puedan conocer, Claudia. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Así que, bueno, Bienvenida. Muchas gracias. bienvenida, sí, Claudia, bienvenida. Bueno, chicas, pues cualquier duda, pregunta, pónganme algo en el chat. Te voy a agregar ya al chat, Claudia. Tenemos un chat del discipulado. Ok. Así ya, todo lo que tiene que ver con este libro que estamos haciendo, Ujú. ahí pongo todo el enlace, todo, Ok. a veces les pongo devocionales también para que escuchen durante el día. Y lo que ya yo te hable referente al libro 1 que tú y yo lo estamos haciendo, ya eso te lo digo en el privado, ¿ok? Ok, ¿Verdad? Lo está del bien, número 1. sí. Y ya todo lo del 2 en el chat. Así que ahorita que nos desconectemos, te voy a meter al chat, ¿ok? Está bien. Para que muchas todas le den la gracias. bienvenida ahí en el chat a Claudia. Gracias. ¿Ok? Pues les mando bendiciones a todas, besos, saludos. Hasta mañana. Bendiciones. Bye bye, nos vemos en 2 miércoles. Chao. Descansen. Bye. Dios les Bye. bendiga. Bendiciones. Bye.